Antes de comenzar con el video, te recuerdo que si eres nuevo suscriptor del canal, coméntalo para así darte un corazón en tu comentario y una cálida bienvenida al canal. Ya sin más que decir, disfruta del contenido. Dragon Ball AF, aquella moda que dominó Internet desde sus primeros pasos. Desde su aparición la polémica acompañó a este movimiento, siendo en aquel momento tachado como algo estúpido, sin sentido y que era llevado incluso por satanistas. No les miento, pues todo aquel que vivió esa época no me dejará mentir. En fin, muchas cosas malas acompañaron a Dragon Ball AF, pero también este logró reunir apasionados fans como este servidor, los cuales nos manteníamos atentos a todo aquello que se publicara. En lo personal, y ahora que soy una persona más crítica y analista, siempre he catalogado a Dragon Ball AF como el vino. Mientras más tiempo pase, mejor se torna su historia y ambiente. Desde pequeño he de decir que Dragon Ball AF a mí me fascinaba por el simple hecho de imaginar en que mi serie favorita continuase, pero ahora que soy una persona casi adulta puedo decir que Dragon Ball AF es mucho más de lo que en su momento creí que era. Ya les daré mi opinión personal de Dragon Ball AF en algún momento, pues creo que es algo que también les debo. El hecho es que como fans o no fans todos hemos tenido teorías sobre Dragon Ball AF, por lo que el día de hoy les quería recordar o informar algunas cosas que todos creíamos sobre Dragon Ball AF. Número 5. Fue un proyecto cancelado. Para comenzar tenemos esta joyita XD. Una de las cosas que si no eras muy apegado al internet o si eras bastante pequeño era bastante probable que creyeras. No importa si eras bastante escéptico, el hecho de que algún amigo tuyo en la escuela te comentase que Dragon Ball había intentado continuar pero se canceló por razones desconocidas te hacía dudar en serio XD. En aquel momento era bastante común el creer eso, pues la inocencia de ser niño te hacía caer fácilmente. A eso sumémosle el boom de que había imágenes, cartas, figuras de acción, afiches y un extraño DVD en las tiendas y tenías la combinación perfecta para caer en aquel vil engaño XD. Pero díganme cuántos de ustedes creyeron esto de Dragon Ball AF. Sinceramente, al ser una persona que estuvo casi desde los comienzos en algunos foros en donde AF era la moda, siempre supe la verdad incluso cuando salió aquel famoso comunicado que se hizo pasar por oficial pero que años después se desmentiría. Por lo que en esta no caí nunca XD. Sabiendo eso, sigamos con otra cosita que quizá todos pensamos de AF. Número 4. Solo se emitía en Japón. Esto es algo que en los institutos donde estudié sonó muchísimo, y era que Dragon Ball AF era una serie que salía exclusivamente para Japón. En aquel tiempo, con la creciente globalización del internet, muchos creyeron que a pesar de que podría ser un secreto, Dragon Ball AF solo se emitía en Japón y que gracias a los foros se filtraba la información de la supuesta continuación de Dragon Ball. Incluso, recuerdo que muchos foros jugaba con esto poniendo encabezados súper llamativos como por ejemplo el típico, nuevo capítulo de Dragon Ball AF. Esto se agravaría muchísimo más con la inclusión de YouTube, siendo una de las primeras cosas en subirse los clásicos vídeos recopilatorios de transformaciones. Con solo decir que si buscas en YouTube todas las transformaciones de Goku, nos daremos cuenta de que los vídeos son desde el 2008 en adelante. Todo esto nace a raíz de la creencia de que AF existía y que lo más que los foros podían filtrar eran las famosas transformaciones XD. Y al final esto nos llevó al supuesto tráiler de Prince Gas Vegeta, lo cual terminó de hacer explotar el tema de Dragon Ball AF. Nostalgia pura en este vídeo XD. Pasemos a lo siguiente. Número 3. Era un proyecto en progreso. Esto va muy de la mano al final con la primera curiosidad, pero vino mucho antes. Nuevamente debemos admitir que tras explotar definitivamente Dragon Ball AF, muchos de nosotros llegamos a creer que de verdad existiría. Era casi imposible pensar que no naciera AF, pues a pesar de sospechar que los rumores eran falsos, la presión de los fans creando fan mangas, fanarts, fanfics e infinidad de proyectos haciendo nuevamente muy popular el tema de Dragon Ball, era tanta que pensábamos que tarde o temprano Toriyama terminaría cediendo y continuaría con Dragon Ball. Los años pasaron, AF se hizo cada vez más popular pero jamás mostró aquella esperada continuación, a pesar de que por lo popular que era todos pensamos que al menos debía ser un proyecto en proceso. Aún así, en 2010 con la aparición de Dragon Ball Heroes la fanaticada dijo, listo, al fin lo logramos. Y al igual que Dragon Ball AF, esto fue una vil mentira, pues solo eran trailers de un nuevo videojuego XD. Aún así, muchos creíamos que Dragon Ball AF al menos era un proyecto que la Toei y Toriyama se estaban pensando. Sabiendo eso, sigamos. Número 2. Nos perdimos todo XD.
Esta curiosidad va para todos aquellos que como yo vivieron la época de AF siendo solo unos niños. Al Dragon Ball Z y Dragon Ball GT ser series antiguas por así decirlo, era fácil pensar que algo conocido como Dragon Ball AF era una continuación también algo antigua que muchos no habíamos visto y que buscaríamos. Y es que esto es una curiosidad muy linda desde mi punto de vista, pues uno siendo solo un niño no sabe todo el trabajo que está detrás de un manga, un anime o una serie, pues solo piensas que existen y ya. El hecho es que desde pequeños teníamos como pensamiento predeterminado que Dragon Ball duraría para siempre y que en algún momento siendo adultos como ahora Goku estaría más o menos por el Super Saiyajin 20 en adelante XD. Como ya lo dije, siendo un niño la inocencia es muy hermosa y creer ese tipo de cosas de algo que nos gustaba tanto como Dragon Ball, era lo que nos hacía felices de cierta manera. Aún así, en muchos DVDs de Dragon Ball GT al final aparecía el típico recopilatorio de imágenes sobre transformaciones locas del Super Saiyajin, lo cual obviamente de pequeños nos hacían querer comprar inmediatamente la siguiente parte. Hoy en día sí, eso parece una tontería muy grande para muchos, pero para aquel momento no existían los medios ni las redes sociales tan evolucionadas como ahora, sino que todo era vagamente explicado, lo cual nos hacía interesarnos más en el tema de AF. Luego de buscar y no encontrar la continuación llamada Dragon Ball AF, todos recurríamos al internet, buscábamos Dragon Ball AF, entrábamos a foros y siempre de alguna u otra manera terminábamos viendo una recopilación clásica de transformaciones narradas con locuendo. Algo que le agrega un factor nostalgia clave a Dragon Ball AF, y por lo que aunque sea súper anticuado, aún sigo utilizando. Una hermosa curiosidad que me parece que todos hicimos o creímos. Muy lindo y todo, pero ahora pasemos a la última cosa que todos pensamos de AF y que derrumba todo lo bonito de este vídeo XD. Número 1. Dragon Ball AF era satánico, había sido prohibido. Ok, agárrense pues aquí me voy a extender bastante XD. Cuando Dragon Ball AF estuvo de moda en su momento, como ya lo dije, internet era un lugar bastante inhóspito aún. Quizá ya para el 2005, 2006 y 2007 era más común utilizar redes sociales y foros, pero para nadie es un secreto que cosas malas también existían en internet. Por ejemplo, recuerdo mucho un tema que estuvo muy en polémica en 4chan sobre unos cristales que hacían pasar por lindos objetos decorativos fáciles de hacer, que hasta incluso te dejaban los ingredientes al alcance de tus ojos. El hecho era que estos cristales eran sumamente venenosos y que desprendían amoníaco, matando de intoxicación a mucha gente. En aquel momento me prohibieron terminantemente el internet porque se pensaba que era algo peligroso. Gracias a esto y a diferentes creepypastas que aún la gente no conocía de lo que trataban, una moda tan grande como Dragon Ball AF no pasó desapercibida y fue señalada como una forma de atraer a niños al satanismo, entre otras cosas. Esto quizá en aquel momento AF se lo tenía merecido, ya que como todos sabemos, en Dragon Ball AF se jugaba mucho con los poderes demoníacos, antiguos demonios y constantes referencias al infierno y a los castigos infernales, por lo que a más de uno le asustaba de cierta manera todo eso. Más aún cuando teníamos bandas sonoras de metal tan apocalípticas como la que escuchas ahora, que aunque son súper épicas, en aquel momento era muy tétrica la combinación. En lo personal yo nunca creí eso, pues era bastante común encontrar cosas peores y al fin y al cabo para mí seguía siendo Dragon Ball. Tanto fue el escándalo de AF, que salieron diversos creepypastas sobre ello, entre ellos unos que siempre me dio mucha incomodidad referente a la imagen del Super Saiyajin 10. Mucho se teorizó sobre esto, pero el tiempo se encargó de desmentir tantas escandalosas teorías. Sin duda alguna, aunque lo parezca, Dragon Ball AF no es ni nunca fue satánico, y solo fue un proyecto llevado de mano por fans. Se los dice alguien que vivió esa época y no se terminó suicidando como muchos fanáticos religiosos tanto decían XD. Sin duda un capítulo oscuro pero muy interesante que forma gran parte de Dragon Ball AF y lo hace lo que nos gusta hoy en día. Y bueno amigos, son 5 cosas que recordé que se hablaron mucho en los tiempos de Dragon Ball AF. Sé que existen quizá muchas más cosas que todos pensamos, pero me centré más que todo en las más comunes y en la que más nostalgia me han traído. Y no les miento, haciendo este vídeo en algunos momentos casi se me salen lágrimas al recordar aquella maravillosa infancia que viví siendo fan de AF y que hoy en día guardo con muchísimo cariño. De verdad sé que muchos de ustedes saben de lo que hablo y sinceramente creo que me entienden, por lo que no encontré mejor forma de cerrar este año 2019 que con este nostálgico vídeo. Sinceramente les agradezco mucho el haberme apoyado tanto este año, pues sin mentirles ha sido de lejos el mejor año del canal.
Todos los pulgares arriba, comentarios y apoyo se los agradezco desde lo más profundo de mi corazón, pues nuevamente les recuerdo que todo lo que es el canal hoy en día se los debo a ustedes. Somos la comunidad más nostálgica quizá, y eso siempre es un hermoso recuerdo. No sé qué nos depare el 2020, pero aquí estaré yo siempre trayéndoles mi opinión, y también trayéndoles un pedacito de su infancia nuevamente, viajando en el tiempo por algunos minutos. Nuevamente muchas gracias por todos mis queridos suscriptores, amigos o más bien, hermanos, por estar conmigo hasta el final. Les deseo un genial 2020 lleno de amor, felicidad y buenos deseos, y como siempre, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.